Bueno, ahora sí, formalmente, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase del día de la fecha. Así que bueno, acá tienen mi mail, cualquier cosa me escriben, cualquier duda que tengan o cualquier otra inquietud. Y si no, me mandan a avisar por personal de secretaría, no pasa nada, o les dejo mi celular 15 5 740 0141, que lo tengo constantemente, digamos, no lo apago, está constantemente prendido por las cuestiones del trabajo, ¿sí? Bueno, lesiones. Aparece en el Código Penal, en el libro segundo de los delitos, y el nombre es delitos contra las personas, capítulo 2, lesiones dolosas, ya sean leves, graves o gravísimas, se refieren a los artículos 89, 90 y 91, y ahora vamos a ver las penalidades que tienen estas lesiones. Bueno, las lesiones leves, la sanción posible comienza con 1 mes de prisión y se eleva como máximo a 1 año de prisión. Las graves, de 1 año a 6 años de prisión, y las gravísimas comienzan en los 3 años y se extienden hasta los 10 años. Las lesiones gravísimas, como la pena mínima en sí es alta, si la lesión gravísima está acompañada de un concurso con otro delito, es muy probable que de ese concurso la pena mínima supere los 3 años de prisión, y en ese caso, bueno, la persona, en caso de ser condenada, no podrá gozar de una condena de ejecución condicional en los términos del artículo 26 del Código Penal. Por otro lado, las lesiones leves, ya sean dolosas o culposas, tienen un obstáculo que es el siguiente: la persona víctima tiene que de alguna manera manifestar, ya sea a la fiscalía, ante el juez de instrucción o en sede policial, que es su deseo instar la acción penal. Y en el caso de las lesiones leves culposas, supongamos que son dos conductores que chocan y a su vez tienen lesiones ellos y también los acompañantes, lesiones leves, después vamos a ver por qué son leves. Si se insta la acción contra uno, automáticamente se insta contra todos. No se puede elegir yo quiero instar la acción contra el otro conductor. No, una vez que se insta es contra todos. Y también una vez que la acción ha sido instada, la única manera de culminar con la causa es o que se dicte el sobreseimiento o que se aplique una resolución alternativa del conflicto o el dictado de una sentencia que puede ser absolutoria o condenatoria. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta, cuando estamos ante el delito de lesiones leves, ya sean dolosas o culposas, hay que procederse de esa manera, hay que preguntar, casi es un ritual que se le pregunta a la persona víctima si desea instar la acción penal, y en caso de que así sea, se sigue adelante. Ese es el obstáculo procesal. Si no, la persona va a sede policial o a sede judicial y dice que no insta, bueno, igual el sumario se arma y queda reservado. ¿Por qué? Porque la persona tiene 2 años para arrepentirse y decir, bueno, la quiero instar la acción. Yo digo 2 años porque es el plazo de la prescripción. Entonces, desde ocurrido el hecho, de ahí en adelante 2 años. En esos 2 años, en algún momento la víctima puede decir que insta. Por lo general, a no ser que sean lesiones leves entre conocidos, entre compañeros de trabajo, en relaciones de pareja, en relaciones familiares, por lo general, si la persona en un primer momento la víctima dijo que no insta, es difícil que en ese plazo de 2 años la quiera instar.
Y más si es un caso de un accidente de tránsito. Es difícil volverse a cruzar con otra persona que sea la misma y tener un accidente con unas lesiones leves. No sé si se comprende la relación que les quiero hacer. Cualquier cosa me dicen y lo ampliamos, ¿sí? Bueno, como ustedes saben que los tipos penales, y que vimos más arriba del 89, 90 y 91, para que se dé el caso de ese hecho, de ese delito, bueno, tenemos que ver los verbos típicos. Por eso acá describimos lesiones leves. El verbo típico es causar un daño en el cuerpo o la salud. Y decimos que son leves porque la lesión tiene una incapacidad laboral a la persona que la sufre menor a 30 días. No es que es leve porque es leve el golpe, es leve o insignificante la lesión, sino porque la incapacidad laboral que le puede causar a esa víctima es menor a 30 días. Las lesiones graves, los verbos típicos son causar la debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro, de la palabra, o que ponga en peligro la vida. Y la inhabilitación laboral, en este caso, supera los 30 días. Si estamos con una lesión grave porque le causó la fractura en la mandíbula y le generó una incapacidad laboral de 45 días, esa lesión se encuadra dentro de las del artículo 90. O la deformación permanente del rostro. La deformación permanente del rostro es cuando hay una pelea y se le corta la cara al otro con un cuchillo o con un elemento filoso y le hace un corte en el cuello, un corte en la cara, y más si se trata de una persona que trabaja con el rostro, hace publicidades, etcétera, etcétera. Y las lesiones gravísimas, acá ya no hablamos de más de 30 días o menos de 30 días de inhabilitación laboral, sino cuando la lesión gravísima produce una enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable, una inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, de la palabra, o le genera una incapacidad al hombre para engendrar o a la mujer para concebir. En estos casos hablamos de lesiones gravísimas. Las lesiones leves, graves o gravísimas también se dan en el sentido de lesión dolosa o lesión culposa. Y dentro de las lesiones graves o gravísimas también encontramos las lesiones que producen los médicos, ¿sí? Las malas praxis médicas. También una mala praxis médica puede causar una lesión leve, pero las que más conocemos, las que más vemos en tribunales, son las lesiones graves o gravísimas que se producen o por la conducción imprudente de algún vehículo o por una mala praxis médica. Bueno, con el artículo 92 tenemos agravantes de las lesiones, pero son agravantes de las lesiones dolosas. Si se dan algunas de las circunstancias del artículo 80, el artículo 80 es el que agrava los homicidios. El 80 dice, se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare. Y ahí tenemos 12 incisos. Bueno, si se dan las circunstancias, entonces, del artículo 80, para las lesiones leves, la pena ya no pasa, no es un mes, sino que parte de un mínimo de 6 meses y se extiende a 2 años para las leves. Para las graves, partimos de 3 años y se extiende hasta los 10 años de prisión, y para las gravísimas partimos también de 3 años y se extiende hasta los 15 años de prisión. El caso típico es
el caso de la relación de pareja del inciso primero. Cuando la lesión es a un ascendiente, a un descendiente, a un cónyuge, a una expareja o a la persona con la cual se mantuvo una relación de parentesco, una relación de pareja, mediare o no convivencia. Es un típico caso. Entonces, si le produce a esa pareja o expareja, le produce una lesión leve, la pena, en caso de que se lo condene, parte de 6 meses, se extiende a 2 años. Si las lesiones son graves, partimos de 3 y podemos extenderlos hasta 10. Y si son gravísimas, partimos de 3, se pueden extender hasta 15. Este juego de penalidades de 6 meses a 2 años, de 3 años a 10 años, de 3 años a 15 años, conforme sea una lesión leve, grave o gravísima, ello surge de las pautas de mensuración punitiva de los artículos 40 y 41 del Código Penal. Cuando ustedes saben que para que haya un delito tiene que haber una conducta típica, antijurídica, la persona tiene que tener capacidad de culpabilidad, y si tiene capacidad de culpabilidad, ahí, conforme el juego de los artículos 40 y 41, el juez tiene que evaluar qué pena le corresponde aplicar. Entonces ahí se empiezan a jugar atenuantes y agravantes para cada caso. Entonces el juez puede poner la pena que, valorando atenuantes y agravantes, considere aplicable al caso, y siempre que no supere el pedido de la Fiscalía o de la querella. Antiguamente los jueces se manejaban conforme las escalas penales y ponían la pena que ellos consideraban adecuada, sin importar lo que opinaba la Fiscalía o lo que opinaba la querella. La querella, por lo general, siempre pide penas más cercanas al máximo, y el representante de la Fiscalía, por lo general, pide penas más acordes. O ya el fiscal conoce el criterio de los tribunales, entonces sabe que para determinados delitos las penas no van a superar tal máximo de pena. Entonces ya piden una pena más acorde. Por lo general la Fiscalía se conforma con una pena baja, pero pena en sí, y la querella siempre quiere una pena un poco más alta. ¿Me entienden la cuestión esta que les explico, no? Sí, profesor. Bueno, otra situación agravante son los casos de violencia doméstica. Acá tenemos la ley de protección, perfecto, la ley de protección integral de las mujeres. Se trata de una ley no penal, es la ley 26485, y se refiere a la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. No solo en la cuestión familiar, en la cuestión en el ámbito doméstico, sino en las relaciones laborales, en las relaciones académicas, en las relaciones en la vía pública, ¿sí? Y existen las convenciones y tratados internacionales. Tenemos la Convención de Belém do Pará y la CEDAW. Esto para que lo tengan en cuenta, y si bien esta ley 26485 es una ley no penal, se relaciona con lo que hablábamos hoy del agravante del inciso del artículo 80 con el inciso A, ¿sí? Que se agrava por la calidad de ascendiente, descendiente, cónyuge o excónyuge, o de la persona con quien se mantiene o se ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia, ¿sí? Esto es a los efectos de que, si ustedes van a ir como defensores o van a ir como querella, en casos en que la víctima sea una mujer, tengan en cuenta, para citar esto y para citar que el Estado, conforme a esta convención, conforme a la CEDAW, conforme a esta ley, tiene la obligación de dar una respuesta. Esto no implica que se pueda aplicar una medida alternativa a la resolución del conflicto o que haya que sí o sí llegar a un juicio oral y público. Si bien está el fallo de la Corte Góngora, que en determinados casos
no sería aplicable alguna medida alternativa a la resolución del conflicto, como podría ser una suspensión del juicio a prueba. Pero bueno, eso fue para un caso particular y ya hace muchos años, creo que ya cumplió 10 años. El tema es que si las circunstancias son distintas o es un hecho aislado, los tribunales siguen aplicando la suspensión del juicio a prueba con el consentimiento de la Fiscalía y muchas veces también con el consentimiento de la propia víctima. ¿Sí? Bueno, así como tenemos circunstancias que agravan las penalidades para este tipo de delitos, también tenemos circunstancias que las atenúan. Y esto surge a partir del artículo 93. Si se da la circunstancia atenuante del artículo 81, inciso A del Código Penal, acá estamos hablando de la emoción violenta. Qué mal que quedó escrito ahí emoción, va con C. Por el artículo 81 se impondrá reclusión de 3 a 6 años o prisión de 1 a 3. Acá el artículo hace referencia a reclusión o prisión, pero ya la Corte Federal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es como que la reclusión ya dejó de utilizarse, ya no se aplica reclusión. La reclusión antiguamente estaba relacionada con cumplir la pena y a su vez tener que hacer trabajos y trabajos forzosos. Hoy por hoy, por fallos propios de la Corte, por fallos de la Corte Interamericana, la reclusión no se utiliza. Siempre que se condena a prisión. Bueno, en este caso, en el caso de las lesiones leves, la pena oscila entre los 15 días a los 6 meses, de las lesiones graves de 6 meses a 3 años y de las gravísimas de 1 año a 4 años de prisión. Por favor, tachemos esta filmina que tiene emoción con ese. Bueno, así como tenemos las lesiones dolosas, también tenemos la contracara, que son las lesiones culposas. Ustedes saben que por lo general todo delito doloso tiene su contracara, que es el delito culposo, pero, por ejemplo, no existe el daño culposo. ¿Sí? Sí existe el homicidio culposo, sí la lesión culposa, sí alguna quiebra culposa, pero no todos los delitos dolosos tienen la contracara culposa. Acá las lesiones culposas se le suma una pena principal, que es la de prisión, y se le acondiciona 1 o 2 penas accesorias, que puede ser la inhabilitación y también la multa. Conforme esté redactado el tipo, se puede aplicar una u otra, pero sí o sí siempre tiene que haber inhabilitación. Bueno, para las lesiones culposas simples, las del artículo 94 del Código Penal, comienza con una penalidad que oscila entre 1 mes a 3 años de prisión o multa. Se puede imponer tanto una como otra pena. Y además, la pena accesoria, que es una inhabilitación especial que oscila entre 1 y 4 años. Acá el juez, cuando está juzgando este delito, supongamos que no puede hacer una suspensión del juicio a prueba porque ya tuvo una anterior, supongamos que vamos a un juicio oral y público y el juez tiene que condenar. Bueno, el juez acá puede elegir entre imponerle una pena de prisión o multa como pena principal. Pero además le tiene que imponer la pena de inhabilitación especial. La inhabilitación especial en este caso sería que lo inhabilita para conducir vehículos. Ahora si es una lesión culposa por mala praxis médica, la inhabilitación especial será para no ejercer esa rama de la medicina en la cual se especializa.
Debe existir imprudencia o negligencia o impericia en el arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o deberes a cargo y con ello causar a otro un daño en el cuerpo o la salud. Es el daño al que hace referencia el artículo 89. Si son las lesiones de los artículos 90 y 91 y fuesen más de una las víctimas las lesionadas, esto es por lo general en el campo de la conducción de vehículos automotores. El mínimo de la pena será de 6 meses o la multa de pesos 3.000 y la inhabilitación especial por 18 meses. Acá esta segunda parte del artículo 94, que está redactada en estos términos, es como que hubo una modificación y entonces el tipo fue redactado de otra manera, pero quedó así ya establecido en el Código Penal. Acá tenemos otra forma, por eso es el artículo 94 bis, que son las lesiones culposas agravadas. Tenemos las lesiones culposas del 94 de la primera parte y tenemos las lesiones culposas del 94 segunda parte, que son como unas lesiones culposas agravadas y específicamente de la conducción, cuando la persona que va conduciendo y lesiona a más de una víctima. Puede ir un taxista, una persona que se dedica como chofer de taxi, choca, lesiona a un peatón y también puede lesionar a la persona que está transportando, que está llevando, entonces ahí sería una lesión del artículo 94 agravada porque le produjo lesiones a dos personas. Y acá tenemos las lesiones culposas agravadas del artículo 94 bis, que empieza con una pena que oscila entre 1 a 3 años de prisión, inhabilitación especial de 2 a 4 años, si las lesiones son las de los artículos 90 y 91, las graves o gravísimas, y fueren ocasionadas por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo a motor. Ahí dice moto, es de un vehículo a motor. Y pasamos de 2 a 4 años de prisión e inhabilitación especial también de 2 a 4 años si el conductor se da la fuga o no intentase socorrer a la víctima, o está bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia superior al permitido, o estuviese conduciendo en exceso de velocidad por arriba de los 30 kilómetros de lo permitido, o si condujese estando inhabilitado o violase la luz roja del semáforo o demás reglas del tránsito, o condujese con culpa temeraria, o cuando fuesen más de una las víctimas lesionadas, o si se dan las circunstancias del artículo 193 del Código Penal, que son las picadas ilegales. Como podrán apreciar, este tipo tiene muchas variables. Que el conductor se dé a la fuga, o que no intenta socorrer a la víctima, o que está bajo los efectos de alguna droga o con un nivel de alcoholemia superior al permitido. En la mayoría de las provincias es de 0, así que no tiene que tener nada de alcohol. O que esté conduciendo por arriba de la velocidad máxima hasta 30 kilómetros. O está conduciendo un automotor estando inhabilitado. Ese es el caso de que ya haya tenido una inhabilitación o autoinhabilitación. Ojo, puede estar inhabilitado o tenga una autoinhabilitación. ¿Por qué? Porque tuvo un accidente anterior y está con una suspensión del juicio a prueba. Y como condición de la suspensión del juicio a prueba anterior, para un delito como estos que tienen previstas penas de inhabilitación, para poder acceder a ese beneficio, la persona se tiene que autoinhabilitar y le tienen que secuestrar el registro. O cuando viola la luz roja de un semáforo o alguna otra reglamentación. Cuando conduce con culpa temeraria es cuando va conduciendo de una manera bastante que sabe que puede en algún momento ocasionar algún desastre, se le puede cruzar algo, o va a una velocidad, frena, o cuando cuando lesiona a uno o más víctimas,
Y si cuando se da la circunstancia del 193, que son las picadas, que están prohibidas en nuestra legislación. ¿Sí? Vamos a esta filmina de la tentativa. Por lo general, todo delito doloso admite la tentativa. Pero yo no me imagino una lesión dolosa tentada. ¿Qué les parece que puede llegar a ser una lesión dolosa tentada? No sé, que un sujeto levante la mano como que le quiera pegar en la cabeza y no llegue, pero bueno, nada. Son casos de laboratorios. Las lesiones culposas no admiten tentativa. Bueno, esto se lo puse para que lo tengan en cuenta, pero nada. El artículo 42 es el que habla de la tentativa y el 44 es el que hace la reducción de la penalidad. Pero bueno, es así, las lesiones dolosas, ya sean leves, graves o gravísimas, no admiten tentativa por principio, y las lesiones culposas no existe la tentativa en los delitos culposos, ¿sí? Vemos el tema del aborto. El tema del aborto es conforme surge del Código Penal. El aborto no tiene nada que ver con lo religioso, no tiene nada que ver con la moral, ¿sí? Esto se entiende, esto se comprende, ¿no? Bueno, hablamos de aborto, el libro segundo de los delitos, título 1, capítulo 1, delitos contra las personas. Quien causare un aborto será reprimido con prisión de 3 a 10 años sin el consentimiento de la persona gestante. Ojo que acá el consentimiento es de la persona gestante es la mujer. Acá no puede dar el consentimiento la pareja, por ejemplo. La pena se elevará de 4 a 15 años de prisión si el hecho fuere seguido de muerte de la persona gestante. De la persona gestante. Quien causare un aborto con el consentimiento de la persona gestante y no se dé el supuesto del artículo 86 que habla de los abortos no punibles, la penalidad oscila de 3 meses a 1 año de prisión. Normativa negativa a practicar un aborto, artículo 85 bis. Se impondrá entre 3 meses a 1 año de prisión e inhabilitación por el doble de la condena al funcionario o autoridad del establecimiento de salud que dilatase injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. Los casos legalmente autorizados, ahora vamos a ver cuáles son. Pero bueno, esto se relaciona con al funcionario, al médico o a la persona a cargo de la institución que dice, acá en este hospital no se practican abortos. Entonces, por eso se condena con pena de prisión o reclusión a ese funcionario y a su vez una inhabilitación por el doble de la condena porque es un funcionario, porque es un médico, porque es la autoridad que está a cargo, ¿sí? Acá tenemos los abortos no punibles. No es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana 14. Fuera de ese plazo será punible el aborto practicado con el consentimiento de la persona gestante cuando la persona gestante denunció una violación, se trata de una mujer menor de 13 años o cuando esté en juego la vida o la salud de la persona gestante. Por eso con este artículo les decía que, o con este delito, les decía que no sería el aborto desde una cuestión moral o desde una cuestión religiosa. ¿Sí? Y como esta clase se está dando en el ámbito de la Universidad Católica de Salta, yo netamente me remito a lo que dice el Código Penal como ley vigente. Tengo mis principios, tengo mis reservas, pero bueno, no sería este el ámbito para charlarlo. Bueno.
Los otros que veníamos hablando era del aborto doloso. Acá tenemos un aborto culposo, artículo 87 del Código Penal. Se impondrá una penalidad que oscila entre 6 meses a 3 años de prisión al que con violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo y si el estado de embarazo era notable o le constare. Creo que esto está claro. Es la persona que, o porque no se dio cuenta, sin querer, empujó, tiró a alguien por la escalera y la persona tenía ya una panza, la gestante tenía una panza, era notable, y por los golpes, las lesiones, o porque era un embarazo de riesgo, de esa manera culposamente, sin dolo, sin intención, hace que pierda el embarazo y entonces, bueno, le causa un aborto. Persona gestante que causa su propio aborto, artículo 88. Se impondrá una pena que oscila entre 3 meses y 1 año de prisión a la persona gestante que, luego de la semana 14 de la gestación, y que no se da el caso del artículo 86, el aborto no punible, causa su propio aborto o presta el consentimiento a que se lo cause. En estos casos la tentativa no es punible, ¿sí? La tentativa no es punible porque esto tiene que ver con el estado en que se encuentra la mujer y acá entran en juego toda la cuestión médica, toda la cuestión hormonal, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la tentativa de la mujer a causar su propio aborto en estas condiciones no es punible. Bueno, la clase la quise dar rápida para poder darla dentro del plazo establecido, con la demora del caso por mi tardanza. No sé si me quieren preguntar algo. Sí, si quieren que les mande alguna sentencia, me mandan un mail y yo con gusto les mando sentencias, ¿sí? Algunas de aborto acá tenemos, algunas también de aborto tenemos viejas cuando se aplicaba el fallo Natividad Frías de la vieja Cámara del Crimen, es un fallo de los años 60, creo. Y también después hay un fallo de la Corte que habla del aborto, que es el fallo FAL, F-A-L, esas son las iniciales. Si lo googlean lo van a encontrar fácil, si no me lo piden. ¿Sí? Voy a ver el chat, a ver qué me dicen, que no lo estuve viendo. ¿Falta responder a algún foro obligatorio? Yo respondí todos los foros, les hice las devoluciones. Con las devoluciones que yo les hago en el foro, quien no esté de acuerdo, hágamelo saber, ¿sí? Yo sé las devoluciones que yo les hago es desde el lado de cómo se resuelve en tribunales, desde el lado de cómo aparecen los libros, pero tengan en cuenta que los casos que se le dan son casos de laboratorio. Tengan en cuenta que el juez lo que hace en un juicio oral y público es aplicar una pena, pero lo que realmente condena a una persona son las pruebas. Si la prueba es contundente para una condena, el juez, bueno, va a jugar, como les decía hoy, con la pena máxima mínima, conforme a los artículos 40 y 41, y va a poner una pena que considera que es justa. Pero por lo general, el juez pone la pena, pero el que condena es la prueba, ¿sí? Así que si alguno no está de acuerdo con las correcciones, me lo hace saber, yo no tengo problema, ¿sí? Si quieren, nos podemos manejar por mail, nos podemos manejar con una videollamada o podemos hacer un Zoom, yo no tengo problema. Acá les escribo a mi celular. 155 740 0141. Ese es el teléfono que yo tengo abierto, es el único que tengo y es el que utilizo en el trabajo, así que está constantemente abierto por el tema de los turnos o las urgencias, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo en alguna próxima clase, ¿sí? Bueno,
Hasta luego, buenas tardes.